Hola estimados alumnos de Área 4, el día de hoy vamos a trabajar con la continuación del tema que hemos estado viendo a lo largo de esta última semana, que es básicamente todas estas mitologías, y el día de hoy vamos a pasar por una que estaba esperada por varios de ustedes, que es Mesoamérica, ¿no? Y bueno, igual que como he hecho la advertencia con otras mitologías y demás, acuérdense que esto solamente es una generalización que yo hago a partir de los conocimientos que tengo sobre estas distintas cosmovisiones y demás, ¿de acuerdo? Al igual que pasa con el caso de los nórdicos y también un poco con los griegos, o sería más similar al de los nórdicos, la recopilación de la información sobre todo esta cosmogonía creada por los pueblos mesoamericanos en torno de cómo se creó el universo y demás, pues también es bastante tardía. Probablemente haya habido en algún momento escritos antes de la llegada de los españoles donde se hablara de todo eso. Sin embargo, desconocemos, muchos se perdieron, se quemaron, fueron destruidos. Conservamos algunos muy famosos como el Popol Vuh y cosas de ese estilo, pero también pareciera que son textos posteriores o que tienen cierta influencia por civilizaciones más tempranas, ya sea, digo, más cercanas, ya sea españoles mismos o incluso los mismos mesoamericanos que, como sabemos, una actividad fundamental en su estilo de vida era la guerra, y ya habíamos comentado, creo que también en algún momento, que estas actividades o esta cuestión de la guerra también los llevaba en muchas ocasiones a hacer destrucción de documentos históricos y cuestiones de este estilo para restablecer y crear nuevas visiones, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dicho todo esto, entonces, bueno, el primer punto importante que tendríamos es que desde un punto de vista religioso, ya que vamos a ver con los mesoamericanos, así como lo vimos con los griegos, ya que trabajaron muchísimo con toda esta parte del universo, los mesoamericanos, como bien conocen muchos, lo que podemos decir es que según su mitología o su cosmovisión, existían previamente 4 mundos distintos. Estos 4 mundos distintos fueron creados por los dioses con distintos fines o con distintos objetivos. De alguna forma sería como una especie de prototipo o una serie de 4 prototipos previos al el quinto mundo, que es el que tenemos actualmente, que muchas veces se le dice el quinto sol o cuestiones de ese estilo. Entonces, dependiendo del pueblo del que estemos hablando, ¿no? Para los mexicas es el quinto sol, para los mayas manejan el quinto mundo, la quinta tierra para algunos otros pueblos más de la zona del altiplano mexicano. Entonces hay distintas visiones de cómo llamarlo a esto. La cuestión es que casi todas coinciden en el mismo punto de que son 4 mundos previos que eran una especie de prototipos que iban diseñando los dioses para ver cómo debería de ser la vida en la tierra, cómo diseñar todo esto. La cuestión es que estos 4 mundos fueron destruidos por respectivos cataclismos, cada uno de ellos. Algunos fueron por inundaciones, otros por incendios permanentes, otras cuestiones por simplemente los seres vivos no se movían, otra cuestión es que el sol se queda parado, otras también podrían ser porque unos jaguares se los comieron a todos, que es uno de los mundos que termina de esta forma. Entonces el ser humano ni siquiera ha parecido a lo que tenemos actualmente. En algunos momentos era más parecido a monos, o en otras ocasiones cuando hubo una gran inundación se convirtió en peces. Entonces la cuestión es que hay varios mundos distintos que se van modificando y se van destruyendo por la visión de los dioses. Antes de todo esto, antes de la aparición del mundo en el que estamos actualmente, que sería este quinto mundo, lo que sucedía es que en el universo todo era un caos. Nuevamente, el concepto del caos, como ya lo vimos y como se los marqué también en nuestro cuestionario que hicimos apenas, el caos pues era reinante, el caos era lo que existía en ese punto. Y dependiendo de si estamos viendo la cosmovisión maya o mexica, pues hay distintas deidades que se encargan de darle orden a todo esto. El dios primigenio para los mayas sería el famoso Quetzalcóatl, el cual aparece de alguna forma dentro de este caos. No se explica como tal en qué momento aparece, si alguien lo crea, si cómo funcionó, cómo nació y demás. Simplemente está ahí omnipresente y va apareciendo. Y esto es lo que hace en buena medida que los cristianos, cuando llegan aquí a evangelizar, como bien saben muchos de ustedes, empiezan a identificar similitudes con todo esto, ¿no? Porque en la Biblia también se maneja el mismo concepto. Había un caos existente y sin embargo ya había el espíritu de Dios ahí flotando. Y lo mismo pasa con el Quetzalcóatl. No sabemos dónde estaba, pero bueno, ya había un caos reinante previo y él es el que aparece aquí. Y él por sí solo crea el universo dando orden. Nuevamente estos elementos antagónicos que pareciera que es todo lo que gira el entorno o lo que gira
todo lo que tendría que ver con estas cosmovisiones, ¿no? Esta lucha constante o esta dualidad que existe entre el caos y el orden y cómo se enfrentan a lo largo de toda la historia del planeta o de la historia del universo, ¿de acuerdo? Y vuelve a aparecer aquí Quetzalcóatl como este dios, ¿no? Que se encarga de todo esto. Y como bien sabrán muchos de ustedes, pues Quetzalcóatl es un dios benéfico, es un dios que apoya a la humanidad, es un dios que la cuida, que le da conocimientos y demás. Y dependiendo nuevamente del tipo de mito cosmogónico que estemos hablando, Quetzalcóatl va a ser directamente también el encargado de darle vida a los seres humanos, estableciendo este quinto sol del movimiento o quinto mundo del movimiento, ya que en esta ocasión la característica principal es que el sol se va a estar moviendo y por otro lado los seres humanos se mueven, que alimentan al sol a través de sus sacrificios humanos, como les digo. Esto es dependiendo de las distintas visiones que se vayan teniendo. Entonces sacrificios y ofrendas hacen que el sol se vaya moviendo, pero como les digo, eso depende mucho. Normalmente Quetzalcóatl es visto como el dios que crea a los seres humanos a través de un sacrificio que él mismo hace, derramando la sangre de su miembro, de su pene, sobre los huesos de los seres humanos que existieron previamente en los mundos anteriores. Es decir, estos mundos eran destruidos, pero los dioses como que conservaban una especie de souvenir o de recuerdo, los huesos de los seres humanos anteriores para crear a los demás, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, esto termina siendo un poquito como lo que manejaban los chinos, en cuestión de que son como leyendas aparte y no terminan en muchas ocasiones embonando correctamente en otros mitos cosmogónicos. Por eso no la pongo como parte del texto que tenemos, ¿no? Entonces es un poquito de esta forma. Bueno, pasando a los mexicas ahora sí, entonces los mexicas lo que manifiestan es la existencia de dos dioses primigenios, como sucede con otras también culturas que hemos estado viendo. Tonacatecutli, perdón, los nombres mesoamericanos siempre han sido mi debilidad, sería la entidad masculina. Como tal, tampoco encontraremos, o será difícil que encontremos imágenes o representaciones físicas de este dios, ya que más bien es de alguna forma como la esencia de lo masculino y no tanto como un ser físicamente hablando, ¿no? Por ahí hay algunas, pero son muy escasas y realmente son solamente del pueblo mexica. Entonces, bueno, este dios sería así y realmente hay escasez de imágenes de él. Y tendría su pareja celestial, que sería Conacasihuatl, ¿de acuerdo? Que es la entidad femenina o la esencia femenina representada en estos momentos. Entonces, estos dos dioses en el mundo mexica son los que se van a ser encargados de crear el universo. Así como lo hace Quetzalcóatl, también lo van a hacer estos dos dioses y en conjunto como que se dividen las tareas. Aquí no es que el masculino se imponga en esa situación, sino más bien que entre los dos se van a dedicar a distintas situaciones. Aquello que necesite más fuerza, como por ejemplo la creación de la tierra, o la separación de la tierra y el cielo, pues se va a encargar el hombre, lo masculino, y aquellas situaciones que requieren más belleza como la naturaleza o la creación del cielo, el firmamento, se va a encargar la entidad femenina, ¿no? Esto nos habla también, pues, de que sabíamos que la sociedad mexica tenía roles muy bien establecidos para cada sexo o cada género, y dividía la población de esta forma, según distintos tipos de actividades, y eso viene justificado desde la misma creación, ¿no? Entonces, bueno, los mexicas tenían un poquito de esta división social que existía, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, podríamos mencionar que ya sea en el maya o en el mexica, coinciden en que estos dioses primigenios o este dios primigenio hablando de los mayas o dioses hablando de los mexicas, a su vez dan a luz o crean a los demás dioses, al resto de los demás dioses, que en concreto serían 4 dioses más, en el que podemos encontrar igualmente distintos nombres o distintas versiones, pero en el caso de los mexicas estos dioses serían Tezcatipotla, por otro lado Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec, ¿de acuerdo? El primero de ellos, Tezcatlipoca, sería básicamente un dios del inframundo que en algunas ocasiones también llega a ser visto como un dios positivo, como que tiene dos dualidades, por así decirlo. Es un dios de la luz, es un dios también por otro lado de la oscuridad. Existe uno negro y otro de luz. Entonces, bueno, termina siendo también confuso porque en distintos mitos aparece uno u otro o no se identifica como tal, si es el oscuro o es el de la luz. Entonces la cuestión es que es un dios complicado que normalmente es asimilado como relacionado con las cuestiones de la muerte, el inframundo y demás situaciones. Por otro lado, el famoso Huitzilopochtli, que es este dios de la guerra, dios también que tiene mucha relación con el sol, con los sacrificios humanos o con los sacrificios en general que implican alguna cuestión de sangre, pues va a ser muy importante, y dios principal o patrono, evidentemente, del caso de los mexicas, ¿no? Nuevamente para el caso de los mexicas,
Quetzalcóatl es creado posteriormente por sus dos padres que estábamos mencionando anteriormente, por estos dos que estaban acá arriba, ya que en los mayas ya estaba previamente, pero para el caso de los mexicas sería esto, ¿no? Creado a partir de las dos entidades masculinas y femeninas. Y por otro lado, estaba Xipetotec, que generalmente se hace referencia a que es un dios de los vientos o un dios relacionado con las cuestiones del viento, es mensajero de los dioses también. Entonces, bueno, sería más o menos esa su labor. Es un tanto complicado. Nuevamente, dependiendo de la versión, en el caso de los mexicas, estos cuatro juntos crean lo que sería la tierra. Y en el caso de los mayas, igualmente, aunque recuérdense que Quetzalcóatl ya existía previamente, entre los tres dioses que estamos mencionando aquí, o cuatro dioses que estamos mencionando aquí, van a crear lo que ya sería la tierra nueva que estamos mencionando, que en teoría es creada a partir de un gran lagarto que va a ser básicamente la corteza terrestre. Esta corteza terrestre pues, se representa como un gran lagarto, que ahorita hablamos un poquito a continuación, debido a que los mexicas, pues la zona en la que estaban ubicados, la cuestión también de cómo se observaba Mesoamérica y demás, el paisaje, pues se estableció que básicamente la tierra era un lagarto por esta especie de escamas que tienen en la espalda, como con especie de púas o protuberancias de esta forma, que darían origen a las cordilleras que tendríamos en territorio mesoamericano, que son sumamente abundantes, no solamente en territorio mesoamericano, sino en toda América en general, ¿no? Entonces por eso se manejaba la idea de que fue un lagarto la Tierra. A su vez también se crean 12 cielos en los cuales habitan las entidades, los dioses, y estos dioses se van ubicando en distintos cielos según su nivel de importancia o la labor que realicen. Es decir, aquellos dioses que sean como de la naturaleza estaban en los niveles más bajos debido a que ellos tienen que estar más en contacto con la tierra de alguna forma, como tal con esto. Mientras que otros de mayor altura o mayor poder estaban hasta arriba. Sin embargo, Quetzalcóatl pues constantemente está moviéndose entre ambos mundos con la cuestión de que aunque es uno de los dioses principales o incluso el primigenio, dependiendo en el mito que estemos mencionando, también es un dios muy en contacto con el ser humano, lo cual es una diferencia muy importante, no solamente con los mismos dioses mexicas, sino también, o los mismos dioses mesoamericanos, sino también con los otros dioses primigenios que hemos mencionado. Por ejemplo, el caso de Brahma realmente no tiene contacto con el ser humano, aunque es el dios creador, no tiene contacto con el ser humano ya que solamente es un sueño suyo, entonces está dormido. Pero aquí Quetzalcóatl está constantemente en contacto. Por eso también tendríamos otra relación interesante o otro paralelismo interesante que encontraron los primeros cristianos que llegaron al territorio americano con Quetzalcóatl, ya que Dios Padre, por así decirlo, sí es el creador, sí es un Dios creador, pero está constantemente en contacto. La Biblia nos habla, o por lo menos el Antiguo Testamento nos habla constantemente de cómo Dios interviene en la vida del ser humano, ya sea dando indicaciones, hablando a través de los profetas o causando fenómenos naturales. Entonces, ese sería otro paralelismo que encontraron los cristianos iniciales. Ya que está creado la tierra, ya que está creado los 12 cielos, lo que sigue es la creación del resto de todos los demás dioses. Dioses de la naturaleza, de cada fenómeno natural y cuestiones de estilo, se van creando a partir de todos estos demás dioses que estaban previamente, que en algunas ocasiones simplemente paren a los hijos, aunque sean varones, se embarazan y paren al hijo, o puede ser que sean creados a partir de algún elemento natural, es decir, tallar una montaña, tallar rocas, cuestiones de estilo, a partir de una especie de remolino en el agua podría llegar a formarse algún dios. Entonces, bueno, son procesos distintos dependiendo del tipo de dios y cada uno tiene su propia leyenda de creación. Entonces, pues es complicado. Incluso hay algunos de los que desconocemos porque se perdió la información, ¿no? Por todo este proceso de la conquista. Este lagarto que estábamos mencionando, que es la corteza terrestre, o que también podremos decir es una especie de cocodrilo, más que un lagarto al estilo de un varano, una cosa en ese estilo, sino más bien sería haciendo referencia a un lagarto estilo caimán o cocodrilo por las escamas que les comentaba anteriormente. Se llama Cipatli, ¿de acuerdo? Este no es un dios, es una entidad, simplemente es un lagarto, que Cipatli es la Tierra como tal, o representa la Tierra como tal, y está ubicado en el centro del universo, es decir, los mexicas y los pueblos mesoamericanos pareciera ser que tenían la idea de que los astros giraban en torno a la Tierra y que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque simplemente la Tierra era la máxima creación, o esta quinta Tierra era la máxima creación de los dioses según sea el mito. Entonces la cuestión es que estaba en el centro del universo y este universo a su vez rodeaba a este lagarto por un gran océano de color negro que básicamente sería lo que podemos observar en la bóveda celeste en la oscuridad, es decir, el resto
resto del universo, donde están ya distribuidas las estrellas y demás situaciones. Por otro lado, también mencionar por ahí que además de crear la Tierra, además de crear el cielo, es creado posteriormente, ya muy tardíamente por así decirlo, después de la aparición de los primeros seres humanos en la Tierra, el inframundo, ya que simplemente no hacía falta la existencia de un inframundo como tal, si no había un ser vivo existente previamente. Y nuevamente esto se choca un poquito dependiendo de la leyenda que estemos hablando, porque cuando hablamos de la leyenda o del mito de la creación del ser humano, ya existe el inframundo como tal, y es el lugar a donde va Quetzalcóatl a recuperar los huesos de los seres humanos primitivos o los seres humanos antiguos. Puede ser que esta referencia de que los huesos de los seres humanos antiguos estén en el inframundo venga a partir del descubrimiento, del hallazgo de huesos humanos previos de algunas otras especies humanas que habitaron el territorio americano y tenían apariencias distintas, o simplemente no sabían explicar los seres humanos que de ese momento, los mesoamericanos de ese momento, de dónde habían salido, y daban esa explicación de que probablemente eran seres humanos antiguos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito esa referencia. Y este inframundo va a tener 9 niveles. Como bien saben todos ustedes, los mesoamericanos al morir sí o sí iban al inframundo. Pero había distintos tipos de inframundo y distintos niveles a los que tú ibas accediendo dependiendo nuevamente de la mitología de la que estemos hablando. En el caso de los mexicas, llegabas directamente al inframundo que te correspondía por tu muerte. Algo más parecido a lo que sucedía con el mundo nórdico. Dependiendo de la forma en la que tú morías, llegabas ahí. Nada más que el sistema del honor que manejaban los nórdicos no estaba presente en el caso de los mesoamericanos, sino más bien en un sistema de tal cual la forma en la que habías muerto. Si habías muerto en una inundación, si habías muerto en guerra, cosas de ese estilo, pues te marcaban distinto inframundo, ¿no? En otros casos también es más famoso el Popol Vuh en el caso de los mayas, que se habla de la existencia de 9 niveles del inframundo por el cual el alma de la persona fallecida tiene que pasar, acompañada en algunas ocasiones por un perro. También en mexicas llega a aparecer en algunas ocasiones esta imagen de Xoloitzcuintle, que va guiando al ser humano o este espíritu del difunto por estos inframundos, llevándolo hasta el nivel más profundo, en el cual finalmente llega a un estado de paz y ahí se mantiene el alma. Algo parecido a lo que pasaba con, por ejemplo, la cuestión de los egipcios, ¿no? Después de pasar la serie de pruebas o caminos que había, llegabas a un inframundo determinado en el cual ibas a vivir un tanto en paz o en tranquilidad. Distinto nuevamente también al de los griegos, en el cual realmente no es un inframundo de paz, sino simplemente es un inframundo en el que pues habitas y nada más, ¿no? No se explica si es tranquilo o no, ¿vale? Ok, aquí en las imágenes entonces tendríamos algunas referencias interesantes. La que tenemos aquí, vamos a ver esta que son 2 imágenes en una. En esta que tenemos ahí que les remarco es la concepción del universo o de la Tierra desde el punto de vista maya, en donde la cuestión del cocodrilo o lagarto que habíamos mencionado queda completamente obviada, es decir, no se coloca como tal, sino que simplemente está haciendo referencia a los distintos cielos con estos escalones que estamos mencionando, y la cuestión de los distintos niveles del infierno con estos distintos escalones que estamos viendo a ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces eran los niveles por los que se tenía que pasar y tenían una concepción parecida a la cuestión del Yggdrasil. Sin embargo, aquí este árbol primigenio que estaba en el centro pues solamente sostenía lo que era el cielo y la tierra y mantenía separados al inframundo y y a los distintos niveles del cielo que había, pero como tal no era que hubiera otros universos o otros mundos según la ubicación de los mismos mayas, ¿no? De este otro lado tendríamos una imagen en la cual se puede ver un poquito la cosmovisión desde el punto de vista ya más mexica en este caso, donde podríamos observar una bóveda celeste más completa en la que estarían habitando los distintos dioses y como tal los niveles no estarían aquí marcados. Sin embargo, en el inframundo sí tenemos aquí los niveles marcados con estos pequeños escalones que podemos observar aquí, que se ven en distintas partes de esta parte inferior, ¿no? Y la corteza terrestre aquí con los puntos cardinales marcados, norte, sur, este y oeste, podemos observarlos ahí con estas especies de llamadas flores o árboles de los vientos, como les denominaban los mexicas, y entonces ahí estaría básicamente esta división. Como podemos ver también en esta imagen, los mexicas tendrían una concepción de el mundo como una especie de esfera, aunque sería una esfera parecida a lo que vimos con los mesoamericanos, con los mesopotámicos, en cuestión de que la Tierra es plana, aunque el mundo es esférico, ¿de acuerdo? Es decir, la corteza terrestre es plana. Luego pasando aquí a esta otra imagen, esta es una imagen bastante interesante que está igualmente en Chichén Itzá,
En este caso es maya y está haciendo referencia a la muerte de un famoso gobernante. Aquí esta imagen ha sido muy tomada de formas muy extrañas, así de tipo History Channel y demás cuestiones de alienígenas ancestrales. Igual no sé si alguno de ustedes coincide con estas ideas, pero bueno, es la forma en la que se ha tomado, con que esto realmente hace referencia a una especie de nave espacial con sus motores y sus flamas y todo ahí incendiando, un asiento, es decir, donde está sentado este rey, que va regresando como a su planeta de alguna forma, con sus distintos controles y cuestiones de estilo, ¿no? Supuestamente. La visión, pues, más científica, podríamos decir, de alguna forma, o más basada en pruebas, es que simplemente está haciendo referencia a este árbol primigenio que estábamos mencionando en el mundo maya, ¿de acuerdo? Que estaría, en este caso, saliendo del interior del difunto, que estaría en esta posición un tanto extraña, y debajo tendríamos lo que sería el inframundo. Entonces está ocupando un poco la alegoría de cómo el cuerpo es enterrado y finalmente de su muerte dará vida, o dará esta especie de ciclo de la vida donde sale un árbol a partir del fallecido, pero que este fallecido pues ya está en el inframundo conectado con él, ¿no? Aquí veremos también otra especie de ave celestial y demás. Entonces se vuelve complicado todo esto porque, bueno, hay muchas versiones distintas y es una historia que siempre te cuento cuando vas a este centro arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que tendríamos aquí representado en el mundo mesoamericano desde un punto de vista artístico. Ya pasando a la cuestión de la protociencia que desarrollaron, podemos mencionar que los mesoamericanos también probablemente identificaban a los planetas como un sistema de esferas, o que tenían formas esféricas, como los mencioné ahorita con el caso de los mexicas, que veían el planeta Tierra como una esfera, pero al mismo tiempo con una corteza terrestre plana de alguna forma, ¿no? También sabemos, gracias a varios textos que se han logrado conservar, que habían hecho cálculos de los movimientos celestes bastante precisos, que quedaban reflejados en sus calendarios y en sus construcciones. Haciendo la similitud, haciendo la comparación, el calendario que ocupaban los europeos, que era el juliano todavía en aquella época, era bastante más impreciso para el cálculo del tiempo, del movimiento del sol, de lo que era el de los mexicas y el de los mayas. Entonces era mucho más complejo. Y como lo vimos también en los primeros temas cuando trabajamos con la cuestión de arquitectura, las construcciones mexicas y mayas iban, y de todos los pueblos mesoamericanos en general, iban alineadas normalmente con cuestiones de movimientos solares, con fenómenos fenómenos naturales que se daban, o fenómenos celestiales que se llegaban a dar, y con algunas constelaciones y demás, generando todo este tipo de juegos de luces y sombras que habíamos mencionado en algún momento, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tendríamos el entendimiento de la acción de los astros en la naturaleza. Identificaron muy claramente la función del Sol y de la Luna en la vida diaria del planeta, por así decirlo, o en la existencia de la vida en el planeta, y cómo llegaban a alterar el comportamiento tanto de seres humanos como animales y demás, y también como también otros astros, como podrían ser otros planetas, como el caso de Venus, que son perceptibles, o el caso de Marte, que también es observable en algunos momentos, o incluso Júpiter, llegaban a tener algún tipo de contacto con o algún tipo de relación con los seres humanos, generando esto una especie de zodiaco, ¿de acuerdo? Ahorita hablamos de eso. Por otro lado, tendríamos también que la construcción de observatorios estratégicamente colocados a lo largo del territorio fue algo muy característico. A lo largo del país podemos encontrar bastantes observatorios en distintos centros ceremoniales, o incluso observatorios perdidos en la mitad de una selva o en lo alto de una montaña donde no había el resto de construcciones, ya que la función o la razón de que eran construidos ahí es que era por razones estratégicas para la observación del cielo. Entonces no hacía falta estar dentro de un centro urbano, sino que se podía colocar ahí donde fuera la mejor zona de observación, lo que nos habla entonces de todo un desarrollo de la astronomía realmente como una especie de, nuevamente, protociencia o inicios de una ciencia en la que se buscaban pues una observación y había actividad por parte del Estado, del gobierno, en apoyar todo ese tipo de labor, ¿de acuerdo? Existe también la distinción claramente entre eclipse solar, eclipse lunar y solsticios y equinoccios. Esto es algo bastante interesante, ya que otros pueblos que habitaban en el planeta o que habitaban en nuestro planeta a lo largo de todos estos que hemos estado viendo, por ejemplo el caso de los griegos, el caso de los egipcios y demás, identificaban simplemente eclipses y equinoccios, y los solsticios y los eclipses lunares quedaban sometidos o se metían dentro de la misma bolsa, o se identificaban como fenómenos naturales que
eran desagradables o producto de otra cosa, mientras que pueblo maya principalmente logró establecer claramente, incluso hasta predecir fechas en las que se iba a dar determinados eclipses, ya sean solares o lunares, con una precisión bastante amplia, que hasta el día de hoy todavía pudimos identificar algunos de ellos en las últimas fechas que fueron previamente establecidos por los mayas, siempre y cuando se vieran desde México, evidentemente, ¿no? Los que suceden en otras partes del planeta no se notan, pero si fueran en México, pues tiene una precisión bastante buena gracias a todos estos cálculos tan avanzados que desarrollaron y sus matemáticas y demás, que también sabemos que es muy popular o muy conocido. Y bueno, también una identificación muy clara de las constelaciones, lo cual permitió la creación o la relación con el zodiaco. Dependiendo del tipo de estrella que estuviera presente, tú tendrías un tipo de carácter en particular y cosas así, y pareciera que en algunas ocasiones sí llegaba a coincidir todo esto, aunque bueno, pues el zodiaco termina siendo pues eso, una práctica más que científica, es una práctica pues religiosa, un rito religioso. Entonces bueno, sería un poquito esto, o espiritual más que nada. Aquí en las imágenes lo que les pongo a grandes rasgos es, por un lado, cómo se representaba la cuestión de un eclipse solar, en este caso, en el cual podemos ver cómo el sol lanza su luz contra la luna, creando justamente ese eclipse. Y esos son tal cual imágenes que logramos conservar de algunos códices, en donde se puede observar claramente todo esto y ver cómo se representaban y cómo se podían identificar claramente estos dos tipos de fenómenos solares o estos dos tipos de fenómenos celestiales. Luego en la parte inferior tendríamos un eclipse lunar, en el que ahora, bueno, según la interpretación de los pueblos mesoamericanos, era la luna la que arrojaba luz sobre el sol y lo terminaba opacando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es lo que podríamos estar observando aquí, en el que justamente se puede ver cómo se puede identificar claramente estos dos fenómenos naturales, que pues podría parecer a nosotros algo como similar, pero en este caso son identificados de forma completamente distinta y calculados muy bien por parte de los pueblos mesoamericanos. De este otro lado, en esta parte superior, lo que tendríamos, no sé interpretarlo, no sé leerlo como tal, pero sería básicamente en los cálculos o la calendarización, por así decirlo, de los movimientos de Marte, siendo esta especie de, no sé qué sea, un simio extraño, también, no sé, algo así debe ser, una especie de simio. Sería el símbolo que se ocupaba normalmente para Marte, y lo que tendríamos arriba sería directamente los cálculos que se hacían de las trayectorias y movimientos del planeta rojo, ¿de acuerdo? En la parte inferior lo que tendríamos sería la ubicación y categorización, o cómo se catalogaban de alguna forma las distintas constelaciones que había en nuestro plan, que se observaban desde la Tierra, desde obviamente el territorio mexicano, y cómo las iban catalogando, identificando de cuáles eran cada una de ellas. Podemos ver, por ejemplo, la Osa Mayor, la Osa Menor, como le llamamos aquí, obviamente con nombres distintos en el mundo mesoamericano, pero estarían hoy ubicados entre muchos otros que podríamos ir identificando, que ellos calculaban precisamente y que, como habíamos comentado anteriormente, llegaban a alinear con precisión en torno a su o que los lograban alinear bien con sus mismas construcciones, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos es lo que podríamos tener del mundo mesoamericano y sus distintos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sería eso, básicamente. Vamos a dejar entonces la Edad Media, la Edad Contemporánea y el Renacimiento, bueno, el Renacimiento y Edad Contemporánea para la próxima clase. Ya cerramos con estas últimas 3 diapositivas que son bastante más cortas, y hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Quedó un poquito más cortito el video para que no me quede a medias con la explicación del medio y de la Edad Media y quede muy largo nuestro video, ¿vale? Entonces, hasta luego, sería todo. Los espero en la videoconferencia para dudas y comentarios y para que podamos seguir platicando sobre nuestros temas, ¿de acuerdo? Cuídense.